Ah, ¿cómo me las han tratado? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, perfecto. Por aquí hoy tenemos intensas lluvias desde muy temprano y estaba pensando precisamente en la señal de internet. Pero bueno, ustedes me dirán cómo está llegando la señal de internet hasta aquí. Hasta el momento, perfecto, pastor. Bueno, gloria a Dios. Pues vamos a continuar con este proceso hoy para seguir alentando nuestra formación. Amén. Bueno, perfecto. Entonces, como estamos en grabación ya, déjame ver si vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Amén. Padre, te damos gracias, bendito Dios, eterno y maravilloso Rey, soberano Padre. Estamos delante de ti para hoy darte la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Gracias por permitirnos estar aquí en esta mañana, Señor, impartir estos contenidos tan hermosos que tú nos tienes preparados para llevar, Señor. En el nombre de Jesús te pido que te glorifiques, que obres y que te manifiestes con bendición en la vida, Padre Santo, de cada una de ellas. Padre, gracias por permitirnos estar aquí, porque esto es una bendición que tú nos preparas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ya. Amén. Bueno, perfecto. Quisiera que, si fuera posible, abrieran camaritas hoy por un momentito, si es posible. Si es posible. Eso. Ya después vamos a ver. Listo. Quisiera preguntarles, y bueno, voy a empezar por Lidia, que abrió primero la cámara. Quisiera preguntarles cómo les parece este diplomado de interpretación bíblica de hermenéutica realmente, y si ustedes recomendarían este diplomado a otras personas. Esto lo estamos haciendo para enviarle un saludo a nuestra familia en las redes sociales que desean pues también participar de algunos diplomados de formación. Entonces, vamos a ver que Lidia se está colocando sus audífonos hoy. Lidia, ¿qué te parece este diplomado y si tú lo recomendarías para otras personas? O sea, sinceramente, ¿no? Sinceramente. Sí, pastor, pues me ha parecido muy importante, me ha parecido también, eh, aparte de lo importante, muy instructivo. Eh, lo recomiendo porque nosotros a través, o yo a través de este diplomado, he aprendido cosas que, pues, eh, a través de este curso. Lo recomiendo para tener también eh, tener el conocimiento, poder entender esa palabra, donde quizás había muchas cosas que no comprendía porque no sabía profundizar, no tenía como las reglas, lo que nos ha enseñado a través de este diplomado. Entonces, pues he aprendido y en lo cual he comprendido muchos pasajes de la palabra del Señor, muchas cosas, algunas cosas erróneas en las cuales pues ya a través de este estudio lo he podido entender. También pues lo recomiendo para que se haga un mejor uso de la predicación de la palabra, porque muchas veces de la tradición, que aunque nosotros decimos que no somos tradicionalistas, pero sí tenemos muchas tradiciones, eh, podamos hacer uso de una mejor predicación, tal cual como la palabra pues nos la enseña a través del estudio, hacer una buena exégesis de esta para así mismo poder enseñar, poder aprender. Entonces la recomiendo porque no, a mí me ha dado herramientas, me ha dado gusto. He podido disfrutar de estos estudios a través de este corto tiempo, que me parece muy corto tiempo, donde
sí quisiera estudiar más porque me parece que es muy corto lo que es, muy cortico el tiempo, pero lo que he aprendido me ha gustado muchísimo. Entonces lo recomiendo 100%. Gracias, Lilia, muchas gracias. De verdad que sí. Bueno, Dios te bendiga. Está con nosotros también Elsa Ibarra. Elsa, bendiciones. Elsa, ¿cómo te ha parecido este diplomado y si lo recomendarías para otras personas? Buenos días, pastor. Buenos días a todos. Sí, pastor, me ha gustado porque, pues, como decía la hermana, he aprendido bastante, pues había muchos conceptos porque, pues, yo también, yo estoy haciendo un curso de teología y, pues, había visto hermenéutica, pero no en la profundidad como se ha visto en este diplomado. O sea, es ya como más específico el tema. Y, y sí, pues se ha profundizado bien lo que hemos estado viendo de estos últimos temas, los géneros literarios, pues nos ayudan mucho a identificar también en la palabra muchos aspectos que son necesarios para poder enseñarla. Entonces, eh, digamos que sí lo recomendaría a personas que quieran, porque esto definitivamente no es para todo el mundo, ¿no? Personas que quieran, digamos que adentrarse en la palabra y llenarse no solo de conocimiento, em, sino como de estrategias para poder enseñar la palabra tal como debe ser enseñada y no bajo sus propios criterios. Entonces sí. Sí, me ha gustado mucho. Y lo recomendarías. Qué bien, gracias. Gracias. De verdad que sí, Elsa. Vamos, Mari, buenos días, Mari, ¿cómo estás? Pastor, buenos días y buenos días a todos nuevamente. Bueno, Sí, de verdad que este diplomado pues ha sido muy interesante. Habían cosas que no tenía conocimiento. De hecho, me sorprende porque nos remitió a al español que vimos en el colegio, ¿no? Entonces, sí, a mí tenía leves recuerdos a mí me gustaba el español y pues realmente me recuerda lo que vimos allá en el bachillerato y parte de la primaria. Entonces realmente pues y pues digamos que uno a veces tenía como conceptos cerrados y pues el hecho de estar en este diplomado, uno adquiere más conocimientos, lo obliga a investigar. Y realmente, pastor, lo que más me gustó es cuando, digamos, la parte histórica de cada capítulo de la Biblia, digámoslo así. sí, Entonces, eso me llamó mucho la atención y a sí. mí, pues digamos, lo hablo a título personal, eh, me, eso me ayuda como a entender más el desarrollo del capítulo, sus versículos, y realmente eso es muy interesante. Sí lo recomendaría porque pues hay muchas cosas en las que uno tiene falencia, ¿no? Y pues la verdad, no tenía el mínimo conocimiento que tocaba que remitirnos digamos, a A la esos historia. estudios literarios, sí. Ah, ok. Y entonces, pues espectacular. Lo recomendaría porque realmente tenemos falencias, lo reconozco, tenemos falencias, pero, em, y pues a veces uno se confronta, ¿no? Con algunas cosas, con algunos conceptos, pero sí es importante aprender y respetar el criterio de cada quien, ¿no? Uno Sí, a veces tiene un concepto y dice, no, es así. Entonces, pero sí se aprende realmente y sí lo recomendaría para personas que realmente quieran como aprender a la interpretación, ir al marco histórico y bueno, en fin. Entonces sí, pastor, lo recomendaría. muchas gracias, Mari. Bueno, qué bueno. Dios te bendiga enormemente. Sí, claro, hemos sido confrontados y ha sido muy bonito porque nos ha llevado a investigar. Y cuando les explicaba que la Biblia también debe estudiarse como una literatura para lograr entenderlo, porque ella es una literatura de, claro, sublime, de muy alto nivel. Entonces, llegamos a decir, bueno, entonces
¿Necesitamos o no necesitamos al Espíritu Santo? Claro, el Espíritu Santo es el mayor intérprete, pero la misma palabra de Dios nos va direccionando a buscar en la historia, a buscar en la literatura, y allí es donde nos damos cuenta lo importante que es aprender también de una manera académica ciertos conceptos, sin dejar a un lado la parte espiritual, porque sí quedaríamos muy obsoletos. De verdad que sí. Gracias, Mare. Aida o el pastor Gregorio, si están por acá, que a veces entran los dos en la misma camarita, los dos. No sé si nos escuchan. Quería preguntarles si ustedes recomendarían este diplomado o si no lo recomendarían y si les ha gustado. Vamos a ver si están por acá, que ellos a veces van viajando y van conectaditos, escuchando la clase. A veces se les hace difícil hablar por, me imagino, toda la cegar de ese viaje. Bueno, parece que están ocupados. Muchísimas gracias a todos ustedes bajo estos conceptos eh, que cada uno ha expuesto hoy. eh, Voy a tomarlos para decirles gracias por tener un espíritu enseñado, por permitirle a Dios y a nuestra institución ITEI, a su servidor, el profe Hugo Camejo. Gracias por permitirnos llegar a ustedes. Yo sé claramente que esto no es casualidad. Yo sé claramente que esto es un propósito. Esto no es casualidad. Y los que estamos aquí hablo del grupo completo, que a veces no logran conectarse todos, pero sabemos que los que estamos aquí estamos en un proceso hermoso de parte de Dios. Yo me siento muy privilegiado de tenerlos y de tenerlas aquí conmigo. Perfecto, entonces vamos a continuar y seguimos en claves de interpretación bíblica. Vamos a trabajar hoy hablando de un objetivo general, porque siempre en cada diapositiva tenemos un objetivo general y a veces las diapositivas pues constan de 30, 40 para varias clases. Entonces, como objetivo general tenemos proveer los medios. Ese es el objetivo general de toda la materia, ¿no? Proveer los medios para alcanzar la comprensión del objeto o escritura que es interpretado, sorteando los obstáculos. Cuando yo hablaba de sortear los obstáculos, se debe tener en cuenta de que la palabra sorteando no solamente significa algo que tiene que ver con la suerte. Al sortear obstáculos es prácticamente saber elegir y saber defenderse frente a los obstáculos que se nos presentan. ¿Cómo? Aquí dice que surgen de la complejidad del lenguaje o de la distancia que separa el intérprete del objetivo investigado. Objetivos específicos. Incursionar en la interpretación bíblica utilizando la regla básica de la interpretación. ¿Se acuerdan? Vamos a ver si alguien se acuerda de la regla básica de la interpretación. Bendito Dios. ¿Cuál será la regla básica de la interpretación? Vamos a ver si están por aquí conectados. ¿Quién me dice? ¿La Biblia se interpreta con la Biblia? Uy, qué bien. ¿Quién dijo eso? ¿Aida? Señor, ¿Quién dijo eso? ¿Aida? sí, señor. Ah, Aida, estás por acá, qué bueno. Sí, pastor, sino que pues usted sabe que el niño no me deja escuchar Sí, mucho. sí, yo tengo pendiente todos los retos también que tiene la hermana para estar en la clase. Listo, gracias. Fortalecer los conocimientos en el uso de los géneros literarios en la Biblia. Todavía estamos eh, empleando parte de esto. Realizar una interpretación adecuada de diferentes versículos empleando las figuras retóricas. Allí vamos, ¿no? Empleando las figuras retóricas. Para nosotros conocemos más teológicamente las figuras literarias como retóricas. Eh, pero debemos tener un lenguaje tanto teológico como un lenguaje, podríamos decir, neutro,
Por ejemplo, algunas personas me dicen, profe, pero es que a veces se habla de cosas que no tienen que ver con la teología. Señoras y señores, la teología es una ciencia extensa, porque es estudiar la Biblia, que es infinita. Y la teología se basa también en conocer historia. Por ejemplo, eh, mi título profesional, les voy a contar un poquito, y le voy a contar no para que decirles que soy profesional, sino para decirles los retos que debemos tener como estudiantes de la palabra de Dios y como estudiantes de teología. Uno de ellos es cuando yo me gradué en la universidad, yo ya tenía todo el conocimiento teológico. Es decir, que yo estudié teología en un instituto de interpretación bíblica como tal, en un instituto de interpretación bíblica pastoral. Y yo decidí volver a estudiar teología, pero no estudiarla por el concepto bíblico, sino porque yo quería conocer el concepto filosófico, el concepto de los idiomas, el concepto histórico, bueno, lo conocía, pero quería conocer varias partes. Entonces, yo entré a estudiar nuevamente como si no conociera nada de teología a la Universidad Católica de Colombia. Entonces, yo tuve que recibir materias como Mariología, materias de dogmatismo, materias donde fui uno de los mejores alumnos. ¿Por qué razón? Porque yo pasaba noches leyendo todo lo de Mariología, porque quería entender por qué ellos decían todo este dogma de María. Y vine a entender prácticamente que ellos dicen o hablan de este dogma es porque simplemente la iglesia se los exige la tradición hasta el final. Entonces entendí, yo dije, claro, listo, perfecto. Vi materias muy fuertes, pero vi una parte importantísima que se llama filosofía y vi una parte que se llama historia y vi una parte que se llama geografía. Entonces, la geografía bíblica es la misma, no importa si la dicta un mormón, un católico, es la misma porque no pueden cambiar los pueblos, no pueden cambiar las ciudades, no pueden cambiar lo que tiene que ver con ese espacio geográfico. Y la parte filosófica era necesaria verla porque yo quería presentarme también a el magisterio de educación, ¿cierto? Y aplicar como docente de educación en la parte de religión. Entonces, como el título de esta universidad es un título que es avalado hasta a nivel internacional, ¿qué pasó? Yo tuve la oportunidad de estudiar allí porque quería ser profesor de filosofía, porque quería ser profesor de teología, todo esto. Estaba enamorado de la educación. No se dio nada de esto, pero por ejemplo, yo soy docente de filosofía también. Soy docente de historia y de geografía también, o sea, secular. O sea, que estudiando la palabra de Dios, vine a conocer la historia mundial. Cuando mis hijos me preguntan algo de filosofía, algo de historia, ahí lo tenemos. ¿Por qué razón? Por esto. Pero, ¿qué es lo que quiero decirles frente a todo este comentario? De que nosotros tenemos que ser grandes lectores. Y tenemos que conocer puntos importantes como este. Cuando se estudia teología se debe estudiar la parte filosófica. ¿Sabe por qué? Porque hay algunas enseñanzas que se filtraron en la iglesia y no vienen de la Biblia, vienen de los filósofos que eran filósofos y a la vez teólogos. Y dentro de todo su concepto juntaron algunas cosas, trajeron unas y nos hicieron daño. Profe, yo no necesito estudiar filosofía, pero si quieres comprender ese misterio de dónde vienen cosas, como por ejemplo la religión de los monjes, que se aíslan de todo lo que tiene que ver con seres humanos y se van a lugares lejísimos. Eso no viene de la Biblia, eso viene de fundamento filosófico. La predestinación de Calvino, que dice que hay personas que nacieron para ser salvas y otros para ser condenados, y que es bien mal tergiversada esa teoría, digamos así, esa postulación. ¿Qué tiene esto que ver? ¿De dónde viene? Nada más y nada menos que viene de Platón, ni siquiera viene
de la Biblia. Entonces viene de Platón y un hombre llamado San Agustín de Hipona, que era teólogo y filósofo, también conocía este concepto de Platón, lo trajo, lo transmitió, lo cristianizó y Calvino lo tomó sin saber de dónde era que venía. Entonces, mire cómo para traerles a ustedes este plato exquisito de la palabra de Dios, eh, yo tuve que convertirme también en un profesional y entender otras ciencias. ¿Por qué me fui a los idiomas? Porque yo quería conocer otras ciencias. Entonces, si usted es un estudiante de la Biblia, qué bueno cuando demos la materia de antropología filosófica. ¿Qué es antropología filosófica? Ver cómo el hombre fue creado en la filosofía y cómo el hombre fue creado dentro del concepto. Sería hermosísimo. Cosas como estas para poder darles a ustedes, presentarles una diapositiva que de verdad tenga una presentación adecuada y que sea jugosa. Entonces, no sé si me entendieron el comentario después que dije tantas cosas. ¿Qué es la finalidad? Que tenemos que ser buenos lectores y tenemos que ir a las ciencias. Sí, no es porque si no voy a la ciencia no voy a entender. No, sí. Lo que pasa es que si me hablan, por ejemplo, de el tiempo de Pedro, el tiempo de Pedro. Cuando matan a Pedro, al apóstol, y cuando ejecutan también a Pablo, que fue en tiempos muy cercanos, ¿quién era el emperador? Alguien que me diga. ¿Quién era el emperador para ese tiempo? Pero si usted va y lee el contexto histórico en el que fue escrito el libro y va a la historia, va a encontrar que el emperador Nerón era el que se encontraba en ese tiempo. ¿Cómo les parece eso? Ah, pero es que eso no es importante. De pronto para predicar un mensaje de salvación, no. Pero para enseñar la formación de nuestros alumnos, sí es importante. Perfecto. Entonces, a eso es que yo voy. No le tengan exactamente miedo a leer otros libros que le ayuden a entender los contextos históricos. Porque la Biblia se interpreta con la Biblia. La historia simplemente nos busca el contexto. Cuando gente nos pregunta, pero ¿de dónde salió su Dios? ¿Pero de dónde salieron ustedes? Ustedes no aparecen en la historia, ustedes no aparecen en la filosofía. Tenemos un argumento y un sí, señor. Jesús sí aparece en la historia. Y nosotros también, los llamados protestantes. Y lo vamos a encontrar en la historia. Vamos a ver hoy la figura literaria que continúa y es el símil. ¿Cómo es esto? ¿Quién se acuerda de la metáfora? Vamos a ver si alguien se acuerda de la metáfora. ¿Qué era una metáfora? O explíqueme en sus propias palabras qué era una metáfora exactamente. A ver si usted me puede explicar qué es una metáfora y regáleme 2 segunditos. Vamos a buscar rápido en el cuadernito qué es una metáfora y ya me van a decir entonces. Hola, hola. ¿Aló? La metáfora qué es? La metáfora, yo tengo acá escrito, dice, es identificar de un hecho real con otro imaginario a partir de una relación de semejanza. Ejemplo, este lugar es un paraíso. Exactamente. Y de una manera práctica es llamar una cosa como la otra. Por ejemplo, tú eres mi escudo, tú eres roca, no como la roca,
no como el escudo, no, tú eres escudo. O sea que de alguna manera simbólicamente nosotros vemos que la palabra dice, Dios es mi escudo y mi fortaleza. Entonces, ¿qué era una fortaleza? Alguien que me explique, ¿qué era una fortaleza? Mm. Una Hola, fortaleza era un sitio que edificaban para salvaguardarse del enemigo. ¿sí? Por ejemplo, un castillo era una fortaleza. Sí, tenían las fortalezas, Eh, las... exactamente. Pero también fortaleza significa que Dios me fortalece, ¿cierto? Entonces, me cuido cuando digo que el Señor es mi castillo, es mi fortaleza, mi escudo. Estoy hablando de una metáfora inmediatamente. ¿Por qué razón? Porque estoy diciendo, Dios es un castillo donde yo me puedo esconder y nadie me va a tocar, donde estoy protegido del enemigo, así como lo ha dicho Lidia, ¿cierto? Entonces, en repetidas ocasiones he visto, y me pasó también, que los alumnos nos confundíamos entre la metáfora y el símil. ¿Por qué razón? Porque el símil realmente sí es una comparación. Vamos a leerlo. Dice, figura literaria que describe algún objeto, acción o relación como semejante a otra cosa, no similar. Dice, usa los adverbios así, semejante, etcétera, declarando expresamente la semejanza entre dos cosas. Sencilla de identificar. Ejemplo, como no conviene la nieve en el verano ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Eso también es un símil. ¿En qué momento podemos nosotros encontrar aquí esta figura? Dice, como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Pero de pronto quiero pasar de aquí para que lo vean eh, en esta diapositiva y lo encuentren de una mejor manera. Vamos a ver si lo tenemos aquí. Sí. Pero vamos a ver un versículo donde nosotros podamos ver el cine, el cine. Por ejemplo, si yo digo, si yo digo, como el ciervo que brama por las aguas, como el ciervo que brama por las aguas. ¿Qué estoy haciendo allí? Vamos a ver, Hacer Una una comparación. comparación. una comparación. Semejante a ellos, por ejemplo, si estamos hablando del verso bíblico, semejante a ellos son los que confían en ellos y oran a ellos. ¿De qué estoy hablando? Semejantes a ellos. Vamos a buscar entonces el Salmo 115 para que lo tengamos presente. Semejante a ellos. ¿Qué versículo, pastor? El 115:8. Sí, 115. Semejantes a los que los Sí, hacen la y confían comparación, sí, en una ellos. comparación hacia ¿Cómo dice la comparación? semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Esa semejanza que tenemos allí es un qué? ¿Cómo se llama la figura literaria que tenemos allí? Ya es el que vamos a empezar a ver, o sea, el símil. El Sí, símil, claro que sí. ¿Porque es una qué? Una comparación. comparación. Una comparación. No es llamar la cosa como la otra. Porque una cosa es que el Señor diga, Pedro, tú eres roca.
y otra que le diga, pero tú eres como la roca. ¿Vale? Doctor, entonces cuando se dice, por ejemplo, que los niños son son las perlas del Señor, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es una comparación, ¿no? No, Es un símil, ¿no? no, una metáfora porque dice, los niños son las perlas del Señor. Ahora, si dice que son como las perlas de Dios, sí es un símil. Ah, el antepone como, sí, ya. Sí, como o O sea, semejante. la palabra clave está ahí, claro, porque Está si yo te... como, semejante, Sí, parecido, ahora sí, es, claro. simplemente es como, es parecido, es semejante. Ya, ahora sí me quedó más claro. Ok. Perfecto. Vamos a ver otros tipos de símil implícito, por ejemplo. Semejanza entre dos cosas diferentes solamente se da a entender. Proverbios 26:3. Leemos, el látigo para el caballo, el cabresto para el asno y la vara para la espalda del necio. El escritor dio a entender que las tres cosas son igualmente ¿qué? Propia. Sí. O sea, como el látigo para el caballo, ¿cierto? Como el cabresto para el asno. Como también dice aquí, como la vara para la espalda. Entonces, hay tres cosas importantes. El caballo, el asno y, ¿qué más? La vara. Pero es que el símil está implícito. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere Que no decir que está, está implícito? que no está Dime evidente la comparación. un poquito más fuerte. Que no está evidente la comparación, no es. Exactamente. Es decir, que hay que identificarlo. Pero ¿qué es lo que está haciendo aquí? Una comparación, ¿cierto? Como es el látigo para el caballo, como es el cabresto para el asno, y como es la qué. La vara. La para la Para espalda. la espalda. ¿Qué dice? Que las tres cosas son similares. ¿Y por qué es símil? ¿Por qué será símil? Porque Aquí, todas conllevan como, son parecidas, pero todas, digamos que cumplen la misma función. ajá, que son Eh, diferentes, pero cumplen, pero pero se cumplen, parecen en la función. exactamente. O sea, el látigo para el caballo, obvio, Ujú, digamos la vara para la espalda, entonces también es sí, como para que, o sea, todos van es para que para obedecer. exactamente, Mari, estás iluminada. Gloria a Dios. Desde ayer, pastor, desde ayer. Desde ayer, desde ayer nomás. Sí. Bueno, entonces, aquí vemos, dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante. Aquí sí es que la encontramos completita. Ajá, sí, Entonces, en las parábolas vamos a encontrar símil. ¿Alguien tenía algo para decirme? Pensé yo de pronto le quité el ánimo a alguien que me iba a decir algo. Todo sigue tranquilo. Aquí empezamos a ver ya la semejanza, ¿no? Aquí lo tenemos más, un poco más evidente, pero está implícito de todas maneras. Pero para mí sí, está más evidente. Dime. pastor, sí, es como cuando uno dice o se refiere a alguien, uy, se puso como una fiera. Entonces, sí, hay Exactamente. una función que es, se puso como una fiera, se está refiriendo Lo a que está de comparó. mal genio, a la ira. Entonces, Sí. una semejanza. Entonces, otra cosa es que yo le diga, se puso como una fiera, ahí utilicé la figura del signo, pero si le digo, es una fiera, ya dije una metáfora, una metáfora. Entonces, ¿qué tiene? Por qué nosotros estudiamos la figura literaria? Porque hay gente que encuentra la palabra del Señor, como dice, ¿cómo así que los collados hablan? Ustedes son los, ¿cómo así que los montes aplauden? ¿Qué es eso? Perdón, que los árboles aplauden, ¿qué es eso?
Hay que entender. ¿Cómo así que las piedras hablarán? Ah, no, entonces, eso es una, otro puede decir, eso es tan incoherente. ¿Quién dijo que una piedra está hablando? Pero veamos la figura literaria, el simbolismo que tiene. ¿Quiénes son las piedras? ¿A qué se le está llamando piedra? Vamos a ver por aquí un símil prolongado. De hecho, pastor, el Apocalipsis está lleno de simbología, que por eso es que nosotros decimos es tan difícil de entender, de comprender. Exactamente. Entonces, y uno pues debe de estudiar uno pues ese tema. Escatología es que se llama, pastor, no Sí, recuerdo, claro. Sí, escatología. para poder Pero, entender porque ahí hay muchas comparaciones. En el Apocalipsis también, así como el símil, que uno no claro, entiende, no claro. entiende. Porque, y si no, y si vamos a estudiar Apocalipsis en esta figura literaria, pues no vamos a entender. O sea, es decir, que estamos comenzando a transitar por una carretera, por una vereda, por un camino que nos va llevando a la interpretación. Y el Apocalipsis debe ser interpretado a través del simbolismo, los símbolos que tiene, para poder entender. Aunque a veces allí mismo se desprende la interpretación y si nos toca, pues, entender Por un poco ejemplo, mejor. pastor, hay una, cuando ahí habla el versículo que dice, ve en lo secreto y te recompensaré en público, ¿no? Sí, Entonces, yo al comienzo pensaba que ir en lo secreto era encerrarme en mi habitación calladita y empezar a orar y obviamente leer la palabra. Entonces me apartaba, pero pensaba que lo secreto era encerrarme en mi habitación y resulta sí, que así no es. Entonces, uno hace a veces interpretaciones equivocadas, ¿no? sí, y ¿sabe por qué? Porque uno es apegado a su propio idioma, a su propia cultura y qué es lo que significa en su propio idioma y su propia cultura. Entonces, eso hace parte. Y otras veces, en otras ocasiones, es que uno pues saca su propio concepto. Naturalmente, somos personas que podemos deducir, atar cabos. Entonces, es mejor estudiar la Biblia bajo el sistema inductivo, que es irnos apegados a ella, y no deductivo, que es precisamente como tratar de deducir, ¿no? Deducir lo que se... Perfecto. Vamos con esta, perdón, Cantar de los Cantares, capítulo 2, del 3 al 5. Encontramos este símil prolongado. Como el manzano, escúcheme bien las palabras que hay de tener en cuenta semejante. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes, bajo la sombra del deseado. Me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas. El símil prolongado también se puede considerar una parábola o una alegoría, ¿cierto? Pero aquí dice las parábolas y alegorías, las vamos a estudiar en el capítulo 16 y 17. Estamos comenzando hasta ahora. Pero ¿dónde vamos con el símil? Comenzó con un símil prolongado. ¿Por qué? Porque aquí no dijo, como el siervo que brama por las aguas, así brama, oh mi alma mía, por ti, Señor. ¿Cierto? Cortito. Sí. Pero este se extendió. ¿Cómo? ¿Qué significa cómo? Cuando ustedes dicen como el manzano, ¿qué entendieron ustedes que se está haciendo inmediatamente? Una comparación. Una comparación. Pero se prolongó. No fue que dijo como el manzano eres tú y camino lentamente y sigo. No, mire, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado. Vea, sigue la comparación. Así es mi amado entre los jóvenes, bajo la sombra del deseado, me senté, se fue prolongado. Y está muy claro, ¿cierto? Cuando ya hemos entendido esa parte. Y bueno, ahora donde tú encuentras un versículo como este, pues inmediatamente vas a entender, estoy en una metáfora, estoy en un signo. Vamos a ver, este me gusta muchísimo y es bastante atrevido un poco. Es el eufemismo. Dice así, consiste en expresar con suavidad
o decoro una idea que bien podía ofender a lectores y oyentes. En lugar de decir orinar o defecar, el escritor puede decir algo como hacer necesidades, o nosotros decir hacer sus necesidades fisiológicas. Ir al baño, o dependiendo del contexto, ir al monte. Cuando los que nos criamos en la finca, y en el llano, o en algunos lugares, ir al monte, nosotros sabíamos entonces que era realizar necesidades fisiológicas. Estos son eufemismos modernos, digamos. Pero en Deuteronomio 23:13 leemos la expresión cuando estuvieres allí afuera, en el lugar que dice en hebreo, cuando te sientes, las dos expresiones son eufemismo para, para, dice aquí, evitar el uso de la palabra. Se utilizó un eufemismo como un hebraísmo también, parecido, ¿se acuerda? Pero es un eufemismo. Dice, cuando te sientes. En Primera de Reyes 18:27 dice, Elías se burla de los seguidores de Baal diciendo, según la versión antigua, dice, quizá tiene algún empeño y según la Biblia, la revisada, dice, algún trabajo, pero la expresión es un eufemismo para no decir que el Dios estaba defecando. ¿Cómo les parece? Dice, tiene algún empeño. ¿Qué ofensa le hizo Elías, no? Los ofendió bastante. Ahora, el acto sexual, la cohabitación, se expresa en varias maneras en la Biblia. Nosotros vimos un poquito de eso. Génesis 49:4. Jacob se refiere al pecado que cometió su hijo Rubén diciendo, subiste al lecho de tu padre y le hiciste subiendo a mi estrado. Pero en la versión popular habla más claramente, deshonraste mi cama al acostarte con mi concubina. Aún así, las dos expresiones son eufemismos. ¿Qué les parece? Subiste a mi estrado. Pastor, Sí, recordando ahorita ese texto donde dice que Saúl entró a una cueva y se cubrió los pies, esa partecita también es un eufemismo que, pues, no recuerdo, alguien decía que había ido al baño, entonces sí, era la costumbre decir que se cubrían los pies. Y pues yo leía y decía, no, pues se fue, yo me imaginaba, pues se fue allí como uno dice se fue a acurrucar y a abrigarse, sí, porque hacía sí. frío. Entonces, ese no era así. Entonces, no sabía que eso era un eufemismo. Me Eufemismo. lo trae a la memoria ahorita. Perfecto, eso muy bien. Vea, ya vamos a empezar a encontrar en la palabra de Dios cuando leamos todo esto. Esto deja de ver la palabra de Dios como ese libro que allá, cuando está cerrado, y uno dice, no, ¿quién puede entender todo eso que está ahí? Poco a poco lo vamos entendiendo si disfrutamos de leerlo. Perfecto. En Génesis 4:1 leemos que conoció a Adán a su mujer, en lugar de decir que tuvo relaciones sexuales con ella, pero también es un qué, es un hebraísmo, ¿no? Y a la vez un eufemismo. Dice la misma palabra ha sido en Génesis 19:5 para hablar de las relaciones homosexuales. En Génesis 39:7, la mujer de Potifar le dice a José, duerme conmigo. Aunque la versión popular dice, acuéstate conmigo. Dos eufemismos. Claro que aquí en nuestro país, digamos así, sí se ha escuchado, no, mira que este par se acostaron, cuando muchas personas, ¿cómo? No, pues, nada más y nada menos que durmieron juntos. Entonces, ahí sí lo que le pueda traer la mente. El eufemismo más delicado se encuentra en Proverbios 5:18. Salomón le dice al lector, alégrate con la mujer de tu juventud, escúchalo.
Sus caricias te satisfagan en todo tu tiempo y en su amor recrearte siempre. Luego el verso 20 se refiere a relaciones ilícitas cuando usa la expresión, ¿por qué, ¿por qué abrazarás el seno de la extraña? ¿Qué entendieron ustedes este versículo? A ver, Nelcy, Aida, Mari, Elsa, Livia, ¿qué entendieron? Bueno, aquí habla de que se debe, digamos, alegrar o simplemente gozar de la intimidad con la mujer que ama con la esposa, porque más adelante dice que, ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? O sea, no trae ningún beneficio que esté con una mujer ajena ni con la extraña, que debe es preocuparse por su pareja, por su esposa y alegrarse con ella en su juventud. Dice. Sí, y vamos a decirlo de manera jocosa, en su juventud, porque en la viejentud es para descansar. Porque Sí, es gozarse en el tiempo de que hay las fuerzas, de que existen el vigor. A esas fuerzas se le llama vigor también. sí. ¿Quién más lo ha entendido de esa manera o de otra? Bueno, vamos a darle participación. Hola. Sí, pastor, es como lo dice la hermana, porque ahí Dios está es diciéndole al hombre que debe satisfacerse es con su esposa y no con una mujer. Dice, creo que la Reina Valera habla desde ajena o ramera, creo que es que le dice. ¿Cómo tiene el versículo? Pues vamos a buscar. Perfecto. Pero en Eh, sí, con la extraña, en otras palabras, ya entendemos, ¿no? Que no es su propia mujer. Vale, esa, muchas gracias. Vamos a ver otra. Si vamos entendiendo, me dicen ok, y si no, porque yo veo que como entienden bien, yo paso a la siguiente diapositiva, ¿no? Si vamos entendiendo, vamos. Vienen los tipos. Vamos a ver los tipos. Esto me gusta muchísimo. Algunas personas, lugares, objetos, eventos e instituciones de los tiempos del Antiguo Testamento fueron preparados por el Señor para presentar alguna realidad espiritual futura. Tipo, realidad histórica que conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Escuchen, realidad histórica que conecta ¿desde dónde? Del Antiguo al Nuevo Testamento, pero que están relacionados por la palabra de Dios y no por fantasía humana. Vamos a ver aquello, dice, en el estudio de los tipos es un asunto de controversia, asunto de controversia. Algunos maestros de la interpretación bíblica quisieran ver eliminado por completo tal estudio. Sin embargo, la palabra tipo es bíblica y la interpretación correcta de varias partes del Nuevo Testamento depende de este estudio. Voy para allá. La palabra griega traducida tipo es tupo, pero comúnmente es traducida como figura. O sea que tipo es figura de algo. Figura de algo. Vamos entendiendo poco a poco. Entonces, tipo es una figura de alguna realidad espiritual futura preparada por inspiración divina. Ya lo vamos a ver. Todos los tipos son proféticos, no son simples ilustraciones. El tipo es profético, es algo profético. Por eso dice que conecta el antiguo con el nuevo, ¿no? Entonces, algo profético. Los tipos los encontramos en el Antiguo Testamento para poder señalar la confirmación de ello en el Nuevo. Es decir, que en el Antiguo se ve el tipo, la figura, pero en el Nuevo se cumple. Y antitipo, la realidad del tipo en quien se cumple el tipificado. Vamos a ver, ese es el antitipo, la realidad del tipo, cuando se cumple.
Y aquí voy. Tipos de Cristo. Tipos personales, dice, hay en el Antiguo Testamento un buen número de personas que tienen carácter típico, mencionados a continuación, algunas de las más importantes. Escúchame, Adán, cabeza y representante de la humanidad. Ajá. Prefigura de Cristo, ¿cierto? Y se habla de Cristo como el qué, como el segundo qué, Ah, Adán. Listo. Dice, pese a que a esta comparación no le falta el contraste, pues el primero fue cabeza de la raza caída, escuche, cabeza de la raza caída, mientras que Cristo es cabeza de la raza ¿qué? reino. Redimida. Vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 5 verso 14, Lidia. Vamos a ver qué nos dice Primera de Corintios 15:45. A ver, de paso vamos a revisar. Romanos 15:14. 5:14. Ay, sí. Hola, hola. Eh, Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, Ay, figura del que había de. de venir. Perfecto. Vamos a leer Primera de Corintios 15:45. Aquí la tengo, pastor. ¿Qué dice? Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Perfecto. ¿Esto qué significa? Que Adán fue el primer Adán. Ahora sí vamos a hablar de que hay dos Adanes. El primer Adán, cabeza de la humanidad caída o de la raza caída. Y el segundo Adán, que es Cristo, cabeza de la humanidad. Eso se llaman tipos. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Vale. Dice, Amén. el Abraham creyente es tipo de todos los seres humanos que serían justificados por la fe. Dice, Melquisedec, como ya hemos visto, dice, lo que hemos visto es un Cristo en una función sacerdotal. Melquisedec, señoras y señores, fue rey y a la vez fue ¿qué? Sacerdote, pero no tuvo genealogía. Entonces, Melquisedec era ¿qué? ¿Figura de quién? De Cristo, porque antes una persona para este tiempo no podía ser rey y sacerdote a la vez, ¿se acuerda? Que el sacerdocio y el reinado era algo diferente, porque el sacerdote no podía presentar, el rey no podía presentar holocausto. Saúl presentó holocaustos y ¿qué pasó? Tuvo serios problemas. Tuvo serios problemas. Entonces, para este tiempo, pues claramente nos da una evidencia que Melquisedec es tipo de Cristo. Porque los oficios de Cristo es rey, sacerdote, ¿y qué más? Y profeta. Escríbalo allí. Los oficios de Cristo eran rey, sacerdote. Creo que aquí nos vamos a quedar un poquito en estos tipos y pero vamos a hacer un pequeño recesito. Vamos a tomarnos un tintico, ¿vale? Son las 9:02. Volvemos a las 9:10, ¿vale? Vamos a tomarnos un tintico para que descansen un poco.
Bendiciones, estimada familia, ¿cómo están? Hola, pastor. Hola, hola. Bueno, ya estoy por aquí. ¿Dónde están ustedes? Por acá también. Ah, bueno, perfecto. Listo. Me gustaría que, bueno, Livia no tiene la tumba vacía, sino la silla vacía. Mari está por aquí, Nelsi, vamos, me conteste, por favor. Hola, hola. Bueno, ya llegó Livia en su silla, ya no está su silla vacía. Nelsi, ¿estás por allí? Sí, Bueno, profesor, no estoy ando ocupadita por acá. bueno, Lo perfecto, estoy listo. escuchando. Vale. Listo, continuamos en el proceso entonces. Vamos a tomar cuántos, bueno, como Nelly está un poquito ocupadita, Elsa y Livia vamos a espadear un poquito para que podamos resolver lo que tenemos aquí. Y, bueno, Nelly nos escucha entonces. Para Livia, Génesis 15:6. Para Mari, ¿está por acá ya, Mari? ¿Está dispuesta para la lectura? Ay, Hola, Mari. mm, Hola. Bueno, entonces vamos con Génesis 15:6 para Livia, Romanos 4:3 para Elsa y Gálatas Sí. 3:6 para Mari, que está Ok. desconectada. Entonces vamos por Génesis 15:6. ¿Qué dice? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ajá. Entonces dice, el Abraham creyente es tipo de los seres humanos que serían justificados por la fe. Escucha lo que dice. Voy a leerles nuevamente. disculpe, pastor, es que se me está bloqueando la pantalla del celular y no me Ah, deja interactuar. Entonces, no sé qué le está pasando a este celular. No me deja entrar, me bloquea toda, no sé qué pasa. Mire, pero ya aquí está, estás. otra vez se bloqueó. Ah, sí, No, pero te estamos escuchando. sí, pero no sé por qué. Mire, estoy toda bloqueada, no sé, no me deja. Todo Bueno, pero al bloqueado menos los te botones. estamos escuchando. Ah, Perfecto. bueno, Quédate tranquilita y busca tu Biblia para que nos leas Gálatas 3:6 para cuando llegue el momento, ¿vale? Y bueno, quédate así. Vamos a dejarte abierto. Entonces, estamos en la tipología de que el Abraham creyente, es tipo de todos los seres humanos que serían justificados por la fe. O sea, nosotros. En nosotros se cumple esta tipología que comenzó con Abraham. Entonces, Génesis 15:6 dice, Lidia, Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia y creyó a a Jehová. Jehová y le fue contado por justicia, dice, ¿no? Romanos 4:3, Números 4:3 dice, porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. perfecto. Gálatas 3:6, que dice María. por favor, me colaboran porque no lo encuentro. Vamos a colaborarle a Mari con Gálatas 3:6,
Mari maneja desde su celular todo y el celular lee mucho. Sí, la verdad sí, pastor. Vamos a ver, ¿qué dice? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué están diciendo los versículos? ¿Qué están diciendo los versículos? Cuéntame, ¿qué dicen los 3 versículos? Que Abraham le creyó a Dios. Exactamente, y ahí está la tipología. Y uno de los versículos desarrolla más que los otros, que es Génesis, ¿cierto? Uno de los versículos desarrolla un poco más que los otros, pero finalmente dice lo mismo. Él era el tipo, en nosotros el tipo. Vale. Vamos por Hebreos capítulo 7, del 1 al 3 para Livia, y el mismo Hebreo capítulo 7 del 15 al 17 para Elsa. ¿Me repite, por favor? Hebreos Hebreos. capítulo 7 del verso 1 al 3 para Livia, y el mismo capítulo 7 de Hebreos, pero en los versículos 15 al 17 para Elsa. No sé si Mari logra encontrar Hebreos 9. Si logra, y si está bloqueada, no hay problema, Mari. ¿Hebreos qué, pastor? Capítulo 9. Hebreos 9. Hola. ¿Sí? Aló. Ok, vamos ¿Listo, contigo, pastor? Lidia. ¿Sí? Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ay, ¿quién era Melquisedec? Entonces, Un sacerdote. sí, pero ¿quién era entonces príncipe de paz? No tiene genealogía, no tiene ni principio ni fin. ¿De quién estamos hablando entonces? De Cristo. ¿Cómo les parece? Vamos contigo, Elsa. Bueno, 15. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ajá. Entonces, ¿qué está diciendo ese versículo, Gloria? Felipe, estoy en clase. Elsa, ¿qué está diciendo el versículo? Si quiere, vamos a leerlo de nuevo. No te preocupes. No puedo cerrar el micrófono porque está bloqueada la pantalla. Y esto es aún más manifiesto si la semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, Sí. no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Está como reafirmando lo primero que se leyó, donde se dice que Melquisedec es levantado como un sacerdote distinto y Exacto. eh, es sacerdote para siempre, según, o sea, se también como la referencia a Cristo, Sí. dando como sus características, ¿no? Entonces, Cristo es de la orden de Melquisedec, no de Vita. ¿Cómo lo vemos ahí? Ratificando que él es el último sacerdote. Y es Cristo.
Cristo, sí. Entonces, ¿de dónde conecta el tipo desde el antiguo? ¿A dónde? Al nuevo. Al nuevo. ¿Quién le llevó los diezmos a Melquisedec? Muy bien. Abraham. ¿A dónde llevamos nuestros diezmos? Al alfolí. Ujú. ¿Pero son a quién? En representación de quién? A Dios. Sí. Él no los necesita como decimos nosotros, pero su obra sí. Y es una dinámica que la organiza. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo van entendiendo ese tipo? A ver, cuéntame. Bien, pastor. Algo del Antiguo Testamento, prácticamente, acuérdate que el tipo es profético y se cumple. ¿Qué dice Hebreos capítulo 9, María? Capítulo 9, totalmente el 9, ¿o qué versículo? Solo el Vamos a leer. capítulo 9. Vamos a leer el verso 1. A ver qué Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. La primera parte llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Sí, Tras el continúa. segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciario, de las cuales cosa no se puede ahora hablar en detalle. ¿Sigo, pastor? Por favor. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte solo el sumo Sumo. sacerdote una vez a la, perdón, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, lo cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún que aún no se había manifestado el camino del lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Perfecto, Mari, muchas gracias. Aquí vamos, mis estimadas estudiantes, hoy. El sacerdote entraba cada año al lugar, el sumo sacerdote, al lugar ¿qué? Santísimo. No sin qué, sin sangre. Para presentar este sacrificio de sangre, ¿por quién? Por el perdón de los pecados Del pueblo. del pueblo. ¿Eso es tipología de qué? ¿Eso es tipo de quién? De Cristo. También. Cristo. Entonces, cuando ya Cristo viene y muere por los pecados, ya no se necesitan más sacrificios. Eso es un tipo de Cristo. El corderito que era tomado para ser sacrificado por el perdón de los pecados, ya no tiene que ser sacrificado. ¿No es así? Porque ¿quién nos sustituyó y quién sustituyó ese cordero? Jesús. ¿Y cómo se llama Jesucristo? El cordero Que fue inmolado. Que fue El inmolado. cordero inmolado. ¿Qué significa inmolado? Sacrificado. Sacrificado. Más allá de sacrificado. Cuando Mm. cuando se dicen que los islámicos mandaron a un joven y el joven se inmoló, ¿qué significa? Murió. Murió murido, dijo decía mi hija pequeñita, murió murido. Pero ¿qué pasa? ¿Ese muchacho es obligado? No. No, se entregó a sí mismo. Así mismo. Nada, respuesta. Eso significa inmolarse. Si es un sacrificio, sí es, pero es entregarse voluntariamente.
Por eso es que se llama Pero inmolado. pastor, yo tengo como una confusión, dijo Confucio. Sí, Digamos, todos sabemos que están construyendo el tercer templo, ¿no? Y sí, que están, digamos, que ya nació la vaca roja, la vaca sagrada, digámoslo así. sí. Y ellos están como ciñéndose digamos, se están ciñendo a lo que dicen las escrituras, están construyendo el tercer templo de acuerdo a lo que dicen las escrituras. Y pues yo pienso que ahí también va a haber sacrificio, ¿no? Así como se hizo con el Cordero, pues en esta oportunidad como que también, y ya después vendría la segunda venida de Cristo. Entonces, si usted en este momento está diciendo que no necesitamos, no hay más sacrificios, entonces digo yo, ¿por qué razón están haciendo el tercer templo? ¿Por qué razón están haciendo todo esto? Porque están errados. Porque en ese tercer templo sí va a haber sacrificios y no se va a sentar el Mesías, se va a sentar el anticristo. ¿Por qué están errados ellos? Porque ellos no recibieron a Cristo. Vino a los Ujú. suyos, mas los suyos no lo recibieron. Ellos Mm, pensaron que ese no era Cristo y a causa de eso cayeron en confusión pensando que Cristo viene y para eso le están construyendo el tercer templo, ¿cierto? Y habrán sí, sacrificios, sacrificios que ya no se necesitan, pero lo que hacen esos sacrificios son los judíos, no nosotros los cristianos, ¿no? sí. Entonces, ¿qué pasa? Para este tiempo, como ellos están confundidos, la confusión de Confucio, como dices tú, la confusión, como dice la palabra, pues les llegará totalmente. Se les sentará el anticristo y ellos pensarán que es el Mesías. Ah, ok, pastor, gracias. Amén. Muy, muy buena esa pregunta, María. Y bastante. Y bastante. Sí, porque es que uno, precisamente uno ve tantas cosas hoy en día, digamos, bueno, uno escucha, uno ve muchos comentarios, muchas situaciones y, digamos, vemos, por ejemplo, que las 7 plagas, que habrán terremotos, maremotos, todo eso que está escrito en la palabra, pues vemos en lo que dice en Apocalipsis, pues digamos, se está cumpliendo, ¿no? Porque nosotros, la humanidad como tal, nos estamos autodestruyendo, acabando con todo. Y pues, entonces por eso hice esa pregunta, porque yo dije, si no va a haber, si ya no va a haber, no hay sacrificios, ¿por qué razón los judíos están así, están construyendo el tercer templo y se están ciñendo a los parámetros que dice la escritura? ¿Mm? Muy bien, Sí, sí, pero ya lo resolvimos, ¿no, María? Sí, pastor. Perfecto, muy bien. Me parece excelentísimo eso. Bueno, vamos por la siguiente parte, creo que con esta vamos a terminar, porque sí. Moisés tipifica también a Cristo por su fidelidad en relación con la casa de Dios. Vamos a Hebreos capítulo 3, del el verso 2 al 6 con Lidia. Y Hebreos 3. vamos a Hechos capítulo 3, 22 con Elsa. Ok, vamos a ver qué nos dice. el perdón, cual es pastor. fiel al, Vamos con Lidia y después vamos con esta. el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. ¿Cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo? Porque toda la casa es hecha por algunos, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Perfecto. Allí está la tipología entre Moisés y Cristo, ¿cierto? La fidelidad por la casa. Hechos 3:22, ¿qué dice? Elsa. Dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta
de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Ves, perfecto. Vamos a leer el 7:37 del mismo hecho profético. Dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Perfecto. ¿Tipología de quién? ¿Cuál era ese profeta que se levantaría? Acuérdate los oficios de Cristo: rey, sacerdote y Profeta. Jesucristo, el profeta de Nazaret. Nazaret ahora tiene profeta. Perfecto. Josué como dador de reposo. Vamos a Hebreos capítulo 4, versos 8 y 9. Lidia, Hebreos capítulo 4, versos 8 y 9. Y Mateo 11, 28 y 29 para Elsa. Mateo, ¿qué? Ay, no, Oliver. Mateo 8, ¿qué, perdón? Mateo 11, 28 y 29. Mateo 11, 29. Ya lo tengo. Ay, ay, ay. Amén. Bueno, Hebreos 4:8 dice así, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Eso. Queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Qué dice Mateo 11, 28, 29? Eh, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso significa que el reposo es Cristo. Bien, Cristo. Cristo. Exactamente. O sea, en el Antiguo Testamento el reposo era un día Sí. o Ujú. varios días. Y en el Nuevo Testamento el reposo es ¿quién? Cristo. Cristo. Entonces nuestros estimados adventistas están fuera de qué? De contexto. Eso está fuerte, ¿no? ¿Ellos también guardan el sábado? Los adventistas, sí. Ok. Segunda de Samuel 7:12 es para del 12 al 14 para Lidia. Y aquí terminamos con hoy. De Samuel 7:12. Segunda de Samuel 7:12. No, vaya para allá. Dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Perfecto. Elsa, hasta el 14, Lidia. No, No, 12. Él Ajá, vamos. edificará casa a mi padre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Perfecto. Vamos a Hebreos capítulo 1, verso 5, Elsa. Hebreos, ¿qué? Discúlpeme, pastor. Hebreos 1, 5. Hebreos 1:5. A ver. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez. Yo seré el padre, a él padre, y él me será a mí hijo. Perfecto. ¿De quién estamos hablando allí? De Cristo. Y, o sea, en una parte Señor. en una parte estamos hablando de quién? De Salomón, ¿cierto? Y en otra parte estamos hablando de quién? De Cristo.
De Cristo, sí. Entonces, Salomón, tipología de Cristo también. ¿Qué? Desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Cosas, o sea, por eso es que se dice que el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, perdón, está incrustado en el Antiguo. Y el Nuevo es el desarrollo del Antiguo de alguna manera, ¿cierto? No todo, porque las cosas de la ley, pues, llegaron hasta donde tenían que llegar. Y de allí comienza la gracia. Para cerrarla hoy, leamos San Juan 1:17, por favor. Ay, aquí está la de ellos. 1:17. Sí. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Eso. Nuevamente leado. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Qué bonito. Perfecto. ¿Ve? La ley, la palabra de la ley vino por Moisés, ¿cierto? Sí. Tipo de Cristo, porque Cristo trajo la palabra, ¿cierto? Y se fue llamado el verbo hecho carne. ¿Entendible o no entendible los tipos de Cristo? Los tipos que vimos. Hay que repasar más, pastor. Bueno, perfecto. Entonces, apenas haya material, se repasa y es súper importante. Listo. Vamos con toda la calma. Recuerden que si ya pagaron el cuarto mes, ya no tienen que pagar nada. Solo son 4 pagos que deben hacer. Si duramos un mes o otro poquito, ya eso es culpa del profe y el profe asume sus responsabilidades. Y para mí es un gusto estar aquí. Bueno, vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Mari, ore por nosotros, Bueno, porque voy a pastor. prepararme para la siguiente clase, ¿vale? Bueno, Padre amado, te damos gracias, Señor, por el día de hoy. Padre Santo, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. A ti la honra y la gloria, Padre. Gracias por bendecirnos, Señor. Gracias por permitirnos ver este nuevo día, Señor. Gracias, Padre, porque cada día vamos aprendiendo más, Señor Jesús. Darnos el entendimiento, la sabiduría para poder comprender las enseñanzas, Padre amado. Gracias, Señor, por esta nueva semana que va a iniciar, Señor Jesús. Seas tú glorificándote en la vida de cada uno de nosotros, en la vida del profesor, Señor Jesús, para que continúe dando sus enseñanzas. Dale el direccionamiento, Señor, de acuerdo a tu sabiduría, Padre amado. Gracias, Señor, por el día de hoy. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Amén y amén. Amén. Gracias por la compañía y nos vemos en la próxima clase, ¿vale? Nos vemos el miércoles. Bueno, pastor. Amén. Bye, bye. God Feliz bless you, día para everybody. todos. Dios les bendiga. Amén, gracias. Bendiciones. Bendiciones.